Bien, colegas, reciban ustedes un afectuoso saludo de la comunidad educativa gonzalina. En esta oportunidad mm, voy a compartir una jornada técnica titulada Inspirando lectores, estrategias de mediación de lectura para el nivel primario. ¿Listo? Veamos. Se han planteado 3 objetivos. El primero de ellos, precisar conceptos sobre experiencias de lectura, mediación lectora y mediador, según la resolución viceministerial número 062 del 2021, Minedu. El segundo objetivo, conocer estrategias de mediación lectora para aplicarlas durante la hora de lectura. Y por último, diseñar experiencias de lectura usando una ruta de trabajo. Ahora vamos a participar de la lluvia de ideas con esta pregunta. ¿Qué entienden por experiencias de lectura? Ustedes saben que con la estrategia de la lluvia de ideas, todas las respuestas se aceptan, se valoran, de tal forma que a través del chat podrían compartir. ¿Qué entienden ustedes por experiencias de lectura? Buenas tardes con todos los presentes. ¿Quién se anima a compartir su idea? Miren, aquí tenemos otra interrogante. ¿Qué entendemos por mediación lectora? Y por último, ¿cuál es el rol del mediador en este proceso de lectura? A ver, aquí tenemos una participación. Nos dicen que experiencias de lectura lo relacionan con festival de lectura, mm, como una actividad que forma parte de una experiencia de lectura. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros conocimientos previos tenemos con relación al tema? A ver, aquí nos dicen que la mediación lectora es el acompañamiento que hace el docente durante todo el proceso, ¿correcto? Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Bien, mm, estamos hablando entonces de un acompañamiento. Eso me parece interesante. ¿Alguien más? ¿Cuál es el rol del docente, colegas, como mediador de lectura? ¿Qué es lo que debe hacer un docente en aula para decir, soy un mediador de lectura? ¿Correcto? A ver, vamos viendo. ¿Qué son las experiencias de lectura? Miren, colegas,
Esto es lo que quisiera remarcar. La experiencia de leer, conjunto de sensaciones, emociones y reflexiones. Interesante, miren cómo la lectura no solamente es conocimiento, no solamente es comprensión, es también sensación, emociones, reflexiones. Ahora, precisemos entonces. En la resolución viceministerial se conceptúan las experiencias de lectura como oportunidades, colegas, como oportunidades. Y esto quiero resaltarlo. Mire, aquí. Son oportunidades que se brindan a las y los estudiantes para acercarse a diversos tipos de textos. Ojo, diversos tipos de textos. Quiere decir que en el itinerario lector que elabore para mi plan lector de aula, debo considerar textos de diverso tipo en diverso formato. De acuerdo a los propósitos de lectura establecidos por el docente o también de común acuerdo con el estudiante, respetando, miren aquí, los contextos lingüísticos. ¿Cómo que podríamos entenderlo al contexto lingüístico? Como el entorno verbal que rodea a la palabra, a la frase, a una oración dentro de un texto. ¿Ah? Y que ayuda, y que ayuda a determinar el significado. Bien, continuemos por acá. Entonces, miren, estas experiencias logran conjugar la lectura de los textos con estrategias de mediación que permiten recuperar lo leído a partir de otras actividades de oralidad o escritura. Esta parte es necesario resaltarla porque me dice que en una experiencia de lectura, miren, si bien es cierto, se conjuga la lectura de los textos, pero con estrategias de mediación que permiten qué cosa, otras actividades para desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes. Pueden ser de oralidad o también de escritura. De esta forma, nosotros vamos a lograr que ellos reflexionen críticamente en torno a lo leído, que debatan, que argumenten, que expliquen y sobre todo que establezcan conexiones, conexiones entre lo leído, entre sus experiencias personales y el contexto sociocultural en el que se desenvuelve. Por lo tanto, miren, según Isabel Solé, debe haber una interacción entre la lectura, el lector y un aspecto muy importante, el contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos. Bien, aclarada esta parte, vamos a continuar. Mediación de lectura y mediador de lectura. La mediación de lectura, colegas, es toda forma de acción que busca promocionar la práctica cultural de la lectura. Observen aquí. Consiste en la creación de experiencias de lectura, cuya intención y propósitos, vuelve a remarcarlo, son compartidos con quienes participan, ¿ya? Es decir, con los lectores, ¿ya? Pero ¿cómo qué?
como una forma de diálogo entre los textos, su vida personal y sociocultural de su comunidad. Isabel Solé, en su libro Estrategias de Lectura, publicado en 1992, nos plantea unos 9 propósitos de lectura, pero también manifiesta que no son excluyentes, sino que todos se relacionan. Por ejemplo, nosotros podemos leer para obtener información, podemos leer para seguir instrucciones, podemos leer para obtener una información de carácter general, podemos leer para aprender, para revisar un texto escrito, podemos leer por placer, podemos leer también para comunicar un texto a un auditorio, para practicar la lectura en voz alta y por último, plantea que podemos leer para dar cuenta que sea comprendido. Vamos a ver con relación al concepto mediador de lectura. Mediador de lectura, colegas, es una persona que forma parte de un encuentro de los lectores con los textos, a partir, a partir del cual se generan ¿qué cosa? Se generan aprendizajes en torno a la lectura. Aprendizajes. Ahora, en este encuentro, miren, el mediador se involucra en lo que el estudiante lee, eh, cómo lee, en sus necesidades de conocimiento que el niño tiene, en las habilidades lectoras que posee, con dos propósitos: para ayudarlo a iniciarse como lector o para incentivarlo a progresar esta habilidad. ¿Correcto? Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación. Eh, He seleccionado 4 estrategias de mediación a la lectura, las cuales se pueden aplicar una en cada bimestre, de tal forma que los estudiantes vayan familiarizándose con estas estrategias. Visualización, conexiones personales, predicciones y confirmaciones, y por último, diarios de lectura. Visualización. ¿En qué consiste esta estrategia? Miren, la visualización implica, colegas, implica crear imágenes mentales de lo que se está leyendo. Eh, en el contexto de la mediación lectora, se anima a los estudiantes a ver la historia mientras ellos leen o escuchan. O sea, ver la historia en su mente. ¿Cómo se puede implementar? Considerando el enfoque interactivo de lectura que contempla los 3 momentos. Esto es planteado por el enfoque interactivo de lectura, ¿ya? Isabel Solé plantea este enfoque o modelo, también lo denominan modelo interactivo de lectura, basado en 3 momentos. Ella plantea que para cada momento de lectura deben precisarse ciertas estrategias. Entonces, la visualización se podría trabajar en el antes de la lectura,
Por ejemplo, solicitando a los estudiantes que cierren los ojos e imaginen el escenario, pero basándose en qué? En el título, miren, basándose en el título o la portada del libro. Vamos al durante la lectura. Podemos hacer pausas, ¿ya? Podemos hacer pausas en momentos claves. Miren, pausas en momentos claves y solicitar a los estudiantes que describan lo que ven en su mente. Y después de la lectura, podemos animarlos a que ellos dibujen o describan verbalmente una escena favorita a partir de lo que han leído. Les he traído aquí también algunas actividades complementarias que se podrían trabajar, como por ejemplo hacer dibujos y pedir a los estudiantes, miren esto como actividades complementarias, que ilustren partes específicas de la historia. También podría trabajar una galería de imágenes. Ya, esa galería la podemos crear en el aula con los dibujos de los estudiantes. O también realizar una descripción oral, animándolos para que ellos describan detalladamente lo que visualizan. Veamos aquí, voy a borrar los dibujos para avanzar. Beneficios para el nivel primario. Miren, esta estrategia de visualización es beneficiosa especialmente para el nivel primaria. Por eso he tenido bastante cuidado en seleccionar las estrategias de mediación, porque hace que la lectura sea más significativa y cercana a la realidad de los niños. La lectura sea una actividad significativa y cercana a la realidad de los niños. Esto aumenta su interés y motivación. Promueve también el desarrollo de la empatía. ¿Por qué razón? Porque conecta sus experiencias con las de quienes, con la de los personajes. Entonces, el niño aprende a desarrollar habilidades empáticas y eso lo va a ayudar en su desarrollo socioemocional. Mejora la comprensión. Estas conexiones personales ayudan a los estudiantes a entender mejor el contexto y las motivaciones de los personajes. Eh, Hace algunos años leí un artículo que decía, el problema de la comprensión en la lectura radica en un mayor porcentaje en la falta de contexto que tiene el estudiante al leer el libro, más que en la decodificación de la información. Activación de conocimientos previos. Miren, la estrategia de visualización aprovecha que los niños ya saben, entonces eso facilita la asimilación de una nueva información. Miren, colegas, ahora, desarrollo del pensamiento crítico. Anima a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias experiencias en relación con el texto. Bien, entonces, yo quisiera que de repente ustedes puedan comentar. ¿Alguno de ustedes ha aplicado la estrategia de visualización en sus aulas, teniendo en cuenta los momentos de lectura, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura? Aquí tenemos la segunda estrategia, conexiones personales. Mire,
Las conexiones personales consisten en animar a los estudiantes a relacionar. ¿A relacionar qué cosa? Miren, a relacionar el contenido del texto con sus propias experiencias, con sus conocimientos previos y también con sus emociones. Entonces, con las conexiones personales buscamos vínculos significativos, ¿ya? Entre lo que el estudiante lee y su vida personal. Antes de la lectura, podemos, como una forma de introducir al tema, podemos solicitar a los estudiantes que compartan, ¿qué cosa? Miren, que compartan experiencias relacionadas con el tema del texto. Realizar una lluvia de ideas sobre situaciones similares que hayan vivido. Podemos hacer pausas en momentos claves y preguntar, ¿alguna vez les ha pasado algo parecido? O también animar a los estudiantes a compartir cómo se sentirían si estuvieran en la situación del personaje. Después de la lectura, podría solicitar a los estudiantes que escriban o dibujen, observen, que escriban o dibujen una experiencia personal similar a la del texto y organicen discusiones en pequeños grupos, ¿ya? Organicen discusiones en pequeños grupos donde los estudiantes compartan sus conexiones. Esto es importante. Discusiones en pequeños grupos. Si ustedes están apreciando, los estudiantes no solamente desarrollan la habilidad de leer, también de escribir y de comunicarse. Esta estrategia de conexiones personales la he trabajado a través de la ruta y cómo podemos realmente aterrizar como una actividad de lectura en el aula. Actividades complementarias. Miren, podemos, a partir de las conexiones personales, podemos trabajar un diario de conexiones, ¿ya? En donde los estudiantes mantienen así como si fuera una bitácora, donde registran sus conexiones con diferentes textos que leen, ¿ya? Podemos hacer también un mural de conexiones, es decir, crear un mural en el aula donde ellos puedan colocar a través de notas adhesivas, aquí puedan colocar notas adhesivas con sus conexiones. Puedo involucrar también el aspecto lúdico, por ejemplo, el juego del yo también, ¿ya? El juego de yo también. Eh, por ejemplo, los estudiantes se ponen de pie y si han tenido una experiencia similar a la mencionada en el texto. Ustedes saben que los textos eh, muchas veces captan o recogen las experiencias vividas y a partir de ello uno puede establecer conexiones. ¿Correcto? Entonces los puedo invitar a jugar de esta forma. Beneficios para el nivel primario. Mire, la relevancia personal, ¿ya? Logramos que la lectura se vuelva cercana a la realidad de los niños, aumentando su interés y su motivación. También desarrolla la empatía, ¿ya? Miren, conectamos las experiencias con las de los personajes. Mejora la comprensión
activa los conocimientos previos. ¿Por qué? Porque los niños, a partir de lo que han conectado, asimilan la información con mayor rapidez, así como desarrollan también el pensamiento crítico. Vamos borrando aquí y vamos a explicarles acerca de los diarios de lectura. En los diarios de lectura, los estudiantes, los niños, mantienen un registro personal. Yo me puedo agenciar de una libreta, ¿no? Que la decoren y ellos allí pueden escribir o dibujar sus pensamientos, preguntas, reflexiones sobre los libros que están leyendo, ¿ya? A ver, parece que salí. Voy a compartir nuevamente. ¿Listo? Ahí estamos. A ver, vamos a ver, nos quedamos en los diarios de lectura. Entonces, observen aquí, estábamos mencionando que en los diarios de lectura los niños pueden escribir o dibujar sus pensamientos, preguntas y reflexiones. Antes de la lectura, mm, se puede presentar el concepto de diarios de lectura, ya para explicarles a ellos de manera sencilla qué significa un diario de lectura. Puedo proporcionarle cuadernos también coloridos o carpetas personalizables para que el estudiante cree su propio diario de lectura. Durante la lectura, se puede animar a los estudiantes a realizar qué cosa. Miren, podemos realizar pausas y anotar o dibujar ideas, preguntas o reacciones. Eh, Les puedo sugerir también que marquen sus partes favoritas. A ellos les gustan mucho las calcomanías o también con dibujos pequeños, con stickers, con posis. Después de la lectura, solicitarle a los estudiantes que escriban o dibujen un resumen breve de lo que leyeron. ¿Ah? Miren, un resumen breve de lo que leyeron y que propongan o imaginen un final alternativo, continúen la historia en sus diarios. Como actividades complementarias, se podría trabajar también lo que conocemos como la galería de diarios, en donde se organiza una exposición para que los niños puedan ver, leer los diarios de los compañeros, así como podríamos trabajar esta actividad complementaria que es muy interesante como cartas a los personajes, en donde los estudiantes escriben cartas a sus personajes favoritos en sus diarios. Veamos. Beneficios para el nivel primario. Miren, desarrolla habilidades de escritura, colegas, porque fomenta una práctica regular de la escritura, en un contexto pues significativo y personal para los niños. Mejora la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque reflexiono sobre lo leído y lo puedo plasmar en el diario.
así como también fomenta la creatividad. Eh, Todos nosotros sabemos que a los estudiantes de primaria les gusta expresarse y hay que motivarlos a expresarse libremente a través del texto, de dibujos o de una combinación de ambos. Podemos personalizar el aprendizaje. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cada niño adapta su diario a su estilo, al ritmo de aprendizaje que tiene, así como también se promueve la autonomía, porque él va a ir completando su diario a partir de las experiencias de lectura que él vivencia. Desarrollo del pensamiento crítico. Mire, los estudiantes de primaria aprenden a formular preguntas, aprenden a hacer predicciones, ¿ya? Predicciones, a analizar, también analizan el contenido de manera apropiada para cada edad, ¿ya? De manera apropiada para cada edad. ¿Listo? Entonces vamos borrando aquí para ir avanzando con la última estrategia. Esta estrategia se titula Predicciones y Confirmaciones. A mí me gusta mucho, se puede aplicar a todos los grados de primaria y con ciertas adecuaciones también para el nivel secundario. Definición. Miren, consiste, colegas, en, ver, aquí estamos. Consiste, a ver, en, miren, animar a los niños a hacer suposiciones sobre lo que sucederá en la historia antes y durante de la lectura. Pero no queda allí. Luego va a tener que verificar sus predicciones para ver si fueron correctas o no. Antes de la lectura, yo podría mostrar la portada del libro, ¿ya? Y leer el título, pidiendo que ellos adivinen de qué tratará la historia. Esto es nosotros lo conocemos comúnmente como el planteamiento de hipótesis lectoras, ¿ah? De hipótesis lectoras, que es muy diferente a lo que es la hipótesis científica, ya no tiene el mismo rigor. Pero aquí estamos. Animar a los niños a hacer predicciones basadas en las ilustraciones o el título del capítulo. Durante la lectura, miren colegas, eh, podemos también preguntar, ¿qué crees que pasará después? Pero debemos motivar a los estudiantes a justificar. ¿Ah? Miren, yo les puedo preguntar, ¿qué crees que pasará después? Pero debo enseñarle a que ellos justifiquen sus predicciones con información del texto. De esa forma, eh, lo estoy preparando para que trabaje inferencias. Después de la lectura, ver, podemos revisar con los jóvenes, con los estudiantes, las predicciones hechas y compárenlas con lo que realmente sucedió en el texto. Luego, se puede discutir con ellos algunas predicciones que fueron acertadas y otras no. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué es lo que falló? Eso les permite realizar una autorregulación de su proceso lector. Vamos borrando y avancemos.
actividades complementarias. ¿Ya? Miren, puedo trabajar una tabla, puedo trabajar una tabla de predicciones. Eh, Se usa una tabla simple de, digamos, 2 columnas para registrar o anotar las predicciones y los resultados reales. O sea, si la predicción que yo planteé, mm, se relaciona con el texto o no se relaciona. Podemos hacer el círculo de predicciones. En grupos pequeños, los estudiantes pueden compartir y discutir las predicciones. Los niños se animan mucho con esta estrategia. O también implementar el juego de adivina y gana. Ganan más puntos los niños que hayan acertado con sus predicciones. De esta forma, entonces nosotros fomentamos la participación activa durante la hora de lectura. Entre los beneficios para los estudiantes del nivel primaria mm, se encuentra, miren, aquí está, el desarrollo del pensamiento inferencial. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo le enseño a hacer inferencias? Pues bien, a través de esta estrategia de mediación, le puedo enseñar a inferir. Eh, Anima al niño a usar pistas del texto, ¿ya? Miren, vamos a borrar aquí porque quiero cambiar el color. A ver, quiero cambiar el color a usar pistas del texto para hacer predicciones lógicas. ¿Listo? Para hacer predicciones lógicas. Mejora, mejora la comprensión lectora porque los estudiantes se mantienen atentos a los detalles del texto. ¿Ya? Los estudiantes se mantienen atentos a los detalles del texto. Se fomenta la curiosidad. ¿Por qué? Porque despierta el interés de los niños por descubrir. Miren aquí. Entonces, mi estudiante eh, va a tratar, va a tratar de identificar si su predicción fue correcta o no fue correcta. ¿Ya? Ahora, el desarrollo de la metacognición. Ah, esto es interesantísimo. La metacognición es muy importante porque me permite reflexionar sobre el propio proceso de pensamiento y comprensión, así como promover una lectura activa, ¿ya? Eh, Convirtiéndola en una actividad interactiva y emocionante para los estudiantes de primaria. Veamos. Miren, a mí me interesó mucho cuando nos compartieron las fichas de monitoreo y es necesario, yo creo que ahí sí están apreciando los aspectos, ¿no? Es necesario, colegas, revisar cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, nos dicen, ha elaborado el plan lector de aula, ya, que también compartió una propuesta en algún momento, si en su plan lector ha considerado distintos tipos de textos, se sustenta en las definiciones de la resolución viceministerial, como ustedes han podido comprobar. Si su plan lector de aula considera actividades y o retos generados a partir de textos seleccionados, ¿ya? Cuenta con una ruta de trabajo elaborada para desarrollar la hora del plan lector.
Y ojo, miren aquí, el criterio 5 dice, las actividades que desarrolle en la hora del plan lector responden al enfoque de mediación lectora. Entonces, para que mi hora de lectura responda al enfoque de mediación lectora, yo debo trabajar, pues, estrategias de mediación, ¿verdad? Ahora, fomenta el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes a partir del texto leído. Hay diversas formas de fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes. Y luego, miren, me habla de que si se promueve espacios de diálogo, no solamente de entregar una ficha de lectura para responder, sino que yo fomente espacios de diálogo que faciliten el intercambio de qué? El intercambio de emociones a partir de las lecturas. Luego nos dice eh, que promueve la participación de por lo menos el 80% del total de estudiantes de su aula. Oh, eso es interesante, pero tengo que plantear estrategias también motivadoras para lograr ese porcentaje de participación. Y al final, miren, al final nos dice que las actividades trabajadas en la hora del plan lector promueven el desarrollo de las competencias comunicativas. Si nosotros nos ponemos a analizar las competencias comunicativas del área de comunicación, no solamente es lee, también es se comunica y escribe. Entonces, en la hora de lectura, yo tengo que movilizar las tres competencias del área a través de actividades eh, interesantes, retadoras, creativas. Luego, finalmente, nos manifiesta de que si contamos con evidencias del trabajo realizado en aula, eh, que se deben consignar en el portafolio del estudiante. Pero me interesó esto, ¿no? Me interesó esto, porque aquí hay una dificultad. Dice, las actividades que desarrolla responden al enfoque. Hagamos una reflexión. ¿Nuestras actividades que desarrollamos durante la hora de lectura realmente responden al enfoque de mediación lectora? ¿O se centran en su mayoría en comprensión lectora? Ahora, ¿cuenta con una ruta de trabajo? La sesión podría llamarse así, o la ficha de actividad no tiene la misma rigurosidad que una sesión de área. Por lo tanto, la institución educativa en la que trabajo presenta una propuesta. Yo se las voy a compartir aquí. La ruta de trabajo. Miren, estableciendo conexiones, dice, ruta de trabajo para la hora de lectura GUS 2024. Estamos hablando del nivel primario. Entonces, a partir de la estrategia Conexiones Personales que ustedes han escuchado, estamos planteando el título para la ficha, estableciendo conexiones a partir de la lectura de textos. Bien, ahora, la ficha 1 tiene este título y la actividad 2 está aquí. Yo les quiero compartir que la hemos estructurado teniendo en cuenta esta información, datos informativos, secuencia didáctica, porque eso es una ruta. La ruta debe tener una secuencia didáctica. Entonces, dentro de la secuencia didáctica, podemos considerar mm, el saludo y la bienvenida de la docente. Eh, Debemos plantear, pues, o recordar
los acuerdos de convivencia para trabajar en un clima de armonía y respeto. Estamos planteando aquí una estrategia que es muy común, pero también muy versátil a la hora de trabajarla en aula, como la lluvia de ideas, y nos dice, ¿no? ¿Qué texto leímos la sesión anterior? ¿Qué hechos recuerdas de la lectura? Establecemos el propósito de la actividad para este momento. Por ejemplo, hoy establecemos la conexión texto-lector tomando como base el texto leído, Platero. Miren, y aquí proponemos el desarrollo en 30 minutos a partir de la lectura realizada del capítulo 1, Platero, de la obra Platero y yo, del autor Juan Ramón Jiménez, anexo 1, vamos a trabajar haciendo conexiones. Y entonces le voy a recordar al estudiante de que se pueden hacer tres tipos de conexiones. La conexión texto-lector, en donde relacionamos el texto con nuestras experiencias personales. La conexión texto-texto, ¿por qué? Porque relacionamos el texto con otros libros o historias que conocemos. Aquí estamos promoviendo ya lo que conocemos como lectura intertextual y que el currículo nacional en el programa de educación primaria y educación secundaria ya involucra este concepto. Lectura intertextual. Luego, la conexión texto-mundo, es decir, relacionamos el texto con situaciones del mundo real. Continuamos mencionando como otra actividad pedagógica que hoy vamos a trabajar la conexión texto-lector. Observa y completa el esquema del anexo 2. Entonces, comparten sus conexiones con un compañero y dialogan sobre en qué se parecen, en qué son diferentes. Y como cierre, planteamos pues las preguntas de metacognición. ¿Qué aprendimos con esta experiencia de lectura? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Tuviste alguna dificultad para establecer la conexión? Y aquí les comparto el texto. El texto, miren, es el capítulo 1 de la obra Platero y yo. ¿Y quién de nosotros no ha leído y se sintió motivado cuando leyó Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos? Y aquí se plantea el esquema para que los estudiantes coloquen, miren colegas, el título del libro, ¿ya? Que respondan a la pregunta, ¿tienes una mascota o un animal favorito? ¿Cómo es? Y él me va a describir aquí. ¿Has leído otros cuentos sobre la amistad entre personas y animales? Mire, ¿ya? ¿Cómo vinculo al texto con las experiencias personales? Y luego le solicito su opinión. ¿Cómo crees que debemos tratar a los animales en nuestra comunidad? Esta es la propuesta de una ruta de trabajo para la hora de lectura. Miren, ahora, Colomer nos habla de ciertas pautas o cuidado que debemos tener para evitar caer en errores. ¿Qué es lo que no debemos hacer como mediadoras o mediadores de lectura? A ver, yo quisiera que ustedes me comenten y a partir de la información que han recibido y de la clarificación de conceptos que ahora tienen,
¿qué es lo que no debemos hacer entonces como mediadoras o mediadores de lectura? ¿Qué es lo que yo hago cuando trabajo durante la hora de lectura y me he dado cuenta que de repente no estoy siguiendo el enfoque de mediador de lectura? Miren, colegas, yo no debo pensar que es suficiente contar con libros en el aula o en la institución educativa cuando no se plantean prácticas que movilizan su uso. Yo tengo los libros en la biblioteca de la institución, los que tienen la suerte de tener biblioteca, eh, con libros en mi biblioteca de aula, pero no implemento prácticas para movilizar el uso de esos textos. Ahora, eh, no debemos, ¿qué es lo que no debemos hacer? Es atribuir el mejoramiento de la comprensión lectora al número de libros que se lee en un tiempo determinado. El mediador de lectura no debe preocuparse por ejemplo, tengo que leer 10 libros al año o 20 libros al año. ¿Por qué? Porque no se mejora la competencia lectora por la cantidad de libros que se lee, sino por la calidad con la que uno lee. Ahora, creer que proporcionar a los estudiantes textos por debajo de su competencia, es decir, no, esto no lo van a comprender mis niños, mejor yo les doy un texto más pequeñito, más sencillo, eh, fomenta el hábito de lectura. No lo fomenta. Al final de cuenta, lo va a terminar aburriendo. Por eso es que uno debe conocer las características de sus estudiantes para seleccionar los textos y las estrategias de mediación adecuadas a la edad y a sus necesidades. Y luego, mire, lo que generalmente la gran mayoría hace, medir la práctica lectora por cuanto un estudiante resuelve un cuestionario, por cuanto un estudiante resuelve un cuestionario, miren, aquí. Medir la práctica por cuanto un estudiante resuelve un cuestionario sobre lo que lee, cuando las necesidades de aprendizaje son más complejas, ¿ya? No solamente es focalizar el desarrollo de habilidades cognitivas para la comprensión. Mediar la lectura va más allá de eso. Es desarrollar el hábito de una lectura por placer en el estudiante y sobre todo en el nivel primario, que es la base para el nivel secundario. Bien, entonces vamos borrando. Yo les quiero compartir este pensamiento. En algún lugar de un libro, colegas, hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia. Démosle sentido a nuestra existencia y a la existencia de los miles de niños que educamos. Miguel de Cervantes. Muchas gracias. Espero que les haya eh, satisfecho sus expectativas, que cada uno de ustedes salga de aquí mucho más motivado para trabajar la hora de lectura en cada una de sus aulas.